Jóvenes, sean bienvenidos a mi canal. Ahora toca el curso de geometría y el tema a estudiar son los cuadriláteros. Un cuadrilátero es un polígono de 4 lados con 4 vértices, cuya suma de sus 4 ángulos interiores es igual a 360 y además la suma de sus 4 ángulos exteriores también sumarán 360 grados. A continuación vamos a ver la clasificación y las propiedades de los cuadriláteros. El primer cuadrilátero a estudiar es el paralelogramo o romboide. Entonces, nos dice que un paralelogramo o romboide tiene sus lados opuestos iguales y paralelos. Eso significa que el lado AB es igual al lado CD y además son paralelos. Entonces, los otros dos lados opuestos, el lado AD y el lado BC, miden igual y además son paralelos. Jóvenes, en este paralelogramo se cumple que la intersección de sus diagonales es en el punto medio de dichas diagonales. Se intersectan en el centro del paralelogramo O. Además, se cumple que los vértices agudos opuestos miden lo mismo o son iguales. La medida del vértice A, que es alfa, es igual a la medida del ángulo del vértice C, que es alfa. Agudos iguales. Esto se cumple para los dos otros vértices. Los vértices obtusos B y D miden lo mismo. El ángulo del vértice B es beta y el ángulo del vértice D también es beta. Y además se cumple que la suma del ángulo agudo alfa más el ángulo obtuso beta suman 180 grados, es decir, que son ángulos suplementarios. A continuación pasamos al segundo cuadrilátero, que es el rectángulo o también conocido como cuadrilongo. Se cumple que los lados opuestos son iguales y paralelos. Eso significa que el lado AB mide igual a su opuesto CD y además son paralelos. Eso ocurre también con los otros dos lados opuestos. El lado AD mide igual al lado BC y además son paralelos. Este rectángulo es un polígono equiángulo, ya que todos sus ángulos miden igual y a medida de dichos ángulos es 90 grados. Quiere decir que los 4 vértices miden un ángulo recto. Además se cumple de la figura que el ángulo alfa más el ángulo beta suman 90 grados. Estos dos ángulos son complementarios y la intersección de las diagonales es en su punto medio. Además, la medida de ambas diagonales, de la diagonal AC, será igual a la medida de la otra diagonal, BD. Y como hemos dicho, se intersectan dichas diagonales en su punto medio. Jóvenes, este cuadrilátero posee dos ejes de simetría. El primer eje de simetría sería la recta vertical que pasa por el centro del rectángulo, por el punto O. Si nosotros pasamos una recta por el punto O, todo lo que está a la izquierda se repite a la derecha. Es decir, que el eje de simetría trabaja como si fuera un espejo. Lo que está a la izquierda se refleja a la derecha. El segundo eje de simetría para este cuadrilátero es la línea horizontal o la recta horizontal que pasa por el centro del rectángulo, por el centro O, y todo lo que está arriba repite abajo. Si fuera un espejo, todo lo que está arriba se refleja abajo. Muy bien, a continuación pasamos al tercer cuadrilátero, y este es el cuadrado. Este cuadrilátero es un polígono regular, ya que es equilátero, es decir, todos sus lados son iguales, y además es equiángulo, que todos sus ángulos interiores también son iguales. Entonces acá tenemos al cuadrado, y
como hemos dicho, todos sus lados miden igual a 2A. Además, sus ángulos interiores son iguales a 90 grados, son ángulos rectos. Además, sus diagonales son iguales. La diagonal AC es igual a la diagonal BD y estas intersectan justo en su punto medio, en el centro O, centro del cuadrado. Además, se dice que el cuadrado tiene 4 ejes de simetría. El primer eje de simetría es la recta vertical que pasa por el centro del cuadrado. La recta vertical es como un espejo. Todo lo que está a la izquierda se refleja a la derecha. La segunda o el segundo eje de simetría sería la recta horizontal que pasa por el centro del cuadrado, por el punto O, y todo lo que está arriba se repite abajo. Todo lo que está arriba se refleja abajo. El tercer eje de simetría es aquella recta que pasa por la diagonal BD. De la misma manera, trabaja como un espejo y todo lo que está a la izquierda se refleja a la derecha. Y el cuarto eje de simetría sería la recta que pasa por la diagonal AC. De igual manera, todo lo que está hacia arriba se repite al otro lado. Queriendo decir, todo lo que está arriba se refleja hacia abajo. Entonces, jóvenes, también podríamos decir que las diagonales AC y BD, como dijimos al inicio, son iguales y se calcula como el lado del cuadrado, que en este caso es 2A, multiplicado por la raíz de 2, ya que las diagonales de dicho cuadrado dividen al ángulo de los vértices del cuadrado en ángulos iguales, es decir, que dichas diagonales son bisectrices. Entonces, lo divide al ángulo de 90 grados en dos ángulos de 45 grados y de 45 grados. Muy bien. A continuación pasaremos al cuarto cuadrilátero, y este es el rombo o la change. Este cuadrilátero es equilátero, ya que sus 4 lados son iguales, pero no es equiángulo, ya que sus ángulos son diferentes. Los ángulos opuestos o de vértices opuestos medirán lo mismo. El ángulo de vértice A mide lo mismo que el ángulo de vértice C, y el ángulo de vértice D mide lo mismo que el ángulo de vértice B. Y además, sus diagonales se cortan en el centro O del rombo. Y además, podríamos decir lo siguiente, que sus diagonales se cortan en su punto medio. Quiere decir que este segmento es igual a este segmento y este segmento es igual a este segmento. Muy bien. Entonces, y acá podríamos decir que la suma del ángulo alfa más el ángulo beta es 90 grados. Son ángulos complementarios y como podemos observar, las diagonales vendrían a ser las bisectrices de los vértices del rombo. Y además, dichas diagonales se intersectan formando ángulo recto. A continuación pasaremos a estudiar el quinto cuadrilátero. Es el trapezoide asimétrico. Este trapezoide se dice que es asimétrico ya que sus 4 lados son diferentes. Por lo tanto, sus 4 ángulos interiores también serán diferentes. Entonces, aquí se cumple la propiedad fundamental de los cuadriláteros, que la suma de sus ángulos interiores, en este caso alfa, beta, teta y gamma, es igual a 360 grados. A continuación pasaremos al sexto cuadrilátero, que es el trapezoide simétrico, o también conocido como el trapezoide bisósceles. Jóvenes, este trapecio tiene dos lados consecutivos iguales. El lado AD es igual al lado AB. Y los otros dos lados consecutivos, el lado BC es igual al lado CD. Además,
se cumple que sus diagonales se cortan formando ángulo recto. Además, como podemos observar, la diagonal AC es bisectriz de los vértices A y C. Además, este cuadrilátero es conocido como la cometa. A continuación pasaremos al séptimo cuadrilátero, que es el trapecio. El trapecio tiene dos lados opuestos paralelos. El lado BC es paralelo a su lado opuesto AD. Además, se le conoce al lado BC como la base menor y al lado opuesto AD como la base mayor. Entonces, si nosotros queremos hallar el segmento que une los puntos medios de los lados no paralelos de AB con CD, el segmento MN, el cual es llamado base media, este se calcula como la semisuma de las bases del trapecio. Si nosotros queremos calcular la medida de segmento que une los puntos medios de las dos diagonales del trapecio, este se calcula de la siguiente manera. Jóvenes, no se olviden, la base media del trapecio intersecta en sus puntos medios a estas dos diagonales del trapecio. Entonces, si lo intersectan en sus puntos medios, en el punto P para la primera diagonal y en su punto Q medio de la segunda diagonal, el segmento que une los puntos medios de dichas diagonales, PQ, se calcula como la semidiferencia de sus bases. Eso significa que es la base mayor B menos la base menor A, todo sobre 2. Muy bien. A continuación pasaremos al octavo cuadrilátero, el trapecio isósceles. Como hemos dicho, un trapecio tiene lados opuestos paralelos. Entonces diremos que el lado BC es paralelo al lado AD. Y como es isósceles, los lados no paralelos opuestos serán iguales. Eso significa que en un trapecio isósceles, el lado no paralelo AB será igual al otro lado no paralelo CD. Miren lo mismo. Además, por ser isósceles, el ángulo del vértice A es igual al ángulo del vértice D. De igual manera, el ángulo del vértice B es igual al ángulo del vértice C. Muy bien. Además, acá se consiguen triángulos isósceles. El triángulo BPC es isósceles y el triángulo ABD también es isósceles. Y además se consigue un par de triángulos congruentes. Se dice que el triángulo APB es congruente con el triángulo DPC. ¿Ya? Porque tienen los mismos lados y los mismos ángulos iguales. A continuación pasaremos al noveno cuadrilátero. Y este es el trapecio rectángulo. Entonces, en un trapecio rectángulo, sus lados opuestos serán paralelos. Eso significa que el lado BC será paralelo a su opuesto, que es AD. Y además tiene dos vértices rectos. Los vértices rectos, en este caso, es el vértice A y el vértice B. Además, se cumple la siguiente propiedad. Si nosotros de los vértices rectos trazamos segmentos hacia el punto medio del lado no paralelo, del otro lado CD, se cumple que el segmento BM, del punto medio de CD, con el segmento AM son iguales. Además, si nosotros trazamos las bisectrices de los vértices rectos del trapecio, en este caso la bisectriz del vértice A y la bisectriz del vértice B, dichas bisectrices se intersectan formando ángulo recto. De igual manera, si nosotros trazamos las dos bisectrices de los otros dos vértices, del vértice C y del vértice D, trazamos sus bisectrices, la intersección de dichas bisectrices es un ángulo recto. Y además se cumple de la gráfica que la suma del ángulo teta más el ángulo beta es 90 grados, son ángulos suplementarios.
Muy bien, jóvenes, a continuación pasaremos a estudiar algunas propiedades especiales. La primera propiedad especial se da en un cuadrado. Si nosotros tenemos el cuadrado ABCD, trazamos su diagonal AD y de un punto de dicha diagonal trazamos segmentos a vértices opuestos. En este caso, al vértice B y al vértice D se cumple que el segmento BP medirá igual al segmento PD. Además, el ángulo formado por los segmentos CBP es igual al ángulo formado por el segmento CDP. Muy bien. A continuación pasamos a la segunda propiedad especial. Acá tenemos a un trapezoide. En este trapezoide se cumple lo siguiente. Si nosotros trazamos las bisectrices de dos vértices opuestos, en este caso bisectriz del vértice B y de su opuesto D, la intersección de esas bisectrices forman el ángulo agudo X. Este ángulo agudo X se calcula como la semidiferencia de los otros dos vértices adyacentes. A continuación pasamos a la tercera propiedad especial. De igual manera, acá tenemos un trapezoide, el ABCD. Si nosotros trazamos la bisectriz de dos vértices consecutivos, el ángulo que forman es X, y de igual manera, si nosotros trazamos bisectrices, pero en este caso exteriores de los otros dos vértices opuestos consecutivos, en este caso del vértice C y del vértice D, al trazar sus bisectrices exteriores formamos un ángulo y se cumple que la medida de estos ángulos, tanto X y Y, son iguales y se calcula como la semisuma de los ángulos de los vértices C y D, es decir, alfa más beta sobre 2. Y además se cumple que la suma del ángulo teta más omega es igual a la suma de los ángulos phi y gamma. Muy bien, a continuación pasamos a la cuarta propiedad especial. Aquí tenemos un paralelogramo del cual se ha trazado distancia desde sus vértices a una cierta recta, a esta recta que la vamos a llamar recta L. Entonces, del vértice A se ha trazado una altura a dicha recta que mide A minúscula, del vértice B se ha trazado una altura a dicha recta que mide B, luego del vértice D se ha trazado una altura a dicha recta que mide C, y del vértice C se ha trazado una altura a dicha recta que mide D. Y se cumple que la suma de las alturas de los vértices exteriores, que es A y D, que es la suma de A más D, es igual a la suma de las medidas de los vértices interiores, que es B más C. Y si nosotros queremos calcular cuál es la medida de la altura que se traza desde la intersección de las diagonales, o sea, desde el centro del paralelogramo, en este caso también es conocido como centro de gravedad G, esa altura que se traza a la recta L, que mide X, se calcula de la siguiente manera, como la razón aritmética de las alturas de los cuatro vértices del paralelogramo, es decir, que es A más B más C más D sobre 4. Y como hemos dicho, ABCD tiene que ser un paralelogramo. Pasamos a la quinta propiedad especial. Si nosotros tenemos el trapezoide ABCD y desde sus puntos medios unimos con segmentos este nuevo cuadrilátero formado, el cuadrilátero MNPQ, sería un paralelogramo. Y este paralelogramo es conocido como el paralelogramo de Variñón. Además, se cumple, jóvenes, muy importante, que el perímetro de dicho paralelogramo MNPQ, el perímetro es igual a la suma de las diagonales del trapezoide, de la diagonal AC más la diagonal BD. Y finalmente pasamos
a la última propiedad especial. La sexta propiedad nos dice, a partir de un paralelogramo ABCD, es parecido a la cuarta propiedad, sino que en la cuarta propiedad la recta es exterior, en cambio acá la recta que se va a trazar es interior al paralelogramo, entonces lo va a intersectar y la propiedad dice lo siguiente, que si nosotros bajamos alturas desde los vértices del paralelogramo a dicha recta, en este caso lo vamos a llamar recta L, se va a cumplir lo siguiente, que la diferencia de las alturas trazadas de los vértices exteriores, en este caso del vértice A, la altura mide A, y del vértice C, la altura mide D, la diferencia de estas dos alturas exteriores A menos B es igual a la diferencia de las otras dos alturas de los otros vértices interiores, del vértice B, que mide B, y del vértice D, que mide C. Entonces la diferencia sería C menos B. Entonces, jóvenes, no se olviden, igualmente, para esta propiedad, el cuadrilátero ABCD tiene que ser un paralelogramo. Y es así de fácil. A continuación pasaremos a resolver una serie de ejercicios. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 1. Y este nos dice, sea ABCD un trapezoide, nos piden hallar la medida del ángulo del vértice B. Entonces, jóvenes, nos están dando el siguiente trapezoide, es un cuadrilátero cuyos ángulos son diferentes. Entonces, aquí sería conveniente aplicar la propiedad fundamental de los cuadriláteros, que la suma de sus ángulos interiores es 360 grados, ya que nos están dando los cuatro ángulos. Entonces, aplicando dicha propiedad fundamental, diremos que el ángulo del vértice A, que mide 2 alfa, más el ángulo del vértice interior B, que mide 2 alfa más 30 grados, más el ángulo interior del vértice C, que mide alfa más 20 grados, y más el ángulo interior del vértice D, que mide alfa más 10 grados. Y todo eso es igual, toda esa suma es igual a 360 grados. Muy bien. Simplificando la ecuación, diremos, sumando términos semejantes, 2 alfa más 2 alfa me da 4 alfa, más alfa 5 alfa, y más este alfa me da 6 alfa. Lo colocamos acá arriba y decimos que 6 alfa, ahora reducimos términos numéricos, 30 grados más 20 grados, eso me da 50 grados, y 50 grados más 10 grados, eso me da 60 grados. Entonces sería más 60 grados, eso es igual a 360 grados. Realizando la transposición de términos, diremos lo siguiente. Este 60 que está sumando en el primer miembro pasa al segundo miembro a restar. Sería 360 grados menos 60 grados. Entonces, diremos que 6 alfa es igual a 360 grados menos 60 grados. Eso me da 300 grados. Despejando alfa por la transposición de términos, diremos lo siguiente. Lo que está multiplicando en el primer miembro pasará a dividir al segundo miembro. Sería 300 grados entre 6, eso me da 50 grados. Ese es el valor de alfa. Pero eso no es lo que nos están pidiendo. A nosotros nos están pidiendo la medida del ángulo del vértice B. Entonces, esa medida del ángulo del vértice B se calcula como 2 alfa más 30 grados.
sería 2 por 50, eso me da 100. 100 grados más 30 grados, entonces la medida sería 130 grados. Y esa sería la respuesta. Y es así de fácil. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 2. Y este nos dice, calcule el segmento BC en el romboide ABCD si el segmento AE y el segmento DE son bisectrices. Entonces nos están diciendo que ABCD es un romboide. Nosotros sabemos que al romboide se le conoce también como paralelogramo. Entonces, acá nos están hablando de un paralelogramo. Y nosotros sabemos por propiedad de paralelogramos que los lados opuestos son iguales y paralelos. Eso significa que este lado AB será igual a su lado opuesto, CD. Si este mide 2A, este también mide 2A. Y además, dichos lados son paralelos. De igual manera, para los otros dos lados opuestos, es decir, AD debe medir igual que su lado opuesto BC. Y también son paralelos. Si AD mide A más 21, BC mide también A más 21. Muy bien. Además nos están diciendo de datos que los segmentos AE y DE son bisectrices. Entonces, si son bisectrices, eso significa que el vértice A de dicho paralelogramo está dividido en dos ángulos iguales. Vamos a llamar alfa, ya que A es bisectriz. De igual manera, el vértice D ha sido dividido el ángulo en dos partes iguales, ya que D también es bisectriz. Entonces vamos a llamar en este caso beta y beta, por ser bisectriz. Muy bien. Jóvenes, nosotros sabemos por propiedades paralelas con una secante, si este ángulo es alfa, por alternos internos, este ángulo también será alfa. Muy bien. Y como podemos observar, el triángulo ABE se convierte en un triángulo isósceles. Entonces, al ser isósceles, nosotros sabemos por propiedad que a ángulos iguales se oponen lados iguales. Y a este alfa se opone este lado que mide 2A, a este alfa también se tiene que oponer el otro lado que mide 2A. Entonces, obtenemos que AB es igual a BE. De igual manera, acá tenemos dos lados paralelos. Esta secante de acá, con la propiedad de dos paralelas con una secante, si este ángulo es beta, entonces, por alternos internos, este ángulo también será beta. Propiedad de dos paralelas con una secante. Entonces, de igual manera, acá hemos obtenido otro triángulo isósceles, el triángulo isósceles ECD. Y nosotros sabemos por propiedad de triángulos isósceles que a ángulos iguales se opone lados iguales. Si a este beta se le opone este lado que mide 2A, a este beta se le tiene que oponer otro lado que también mida 2A. Entonces diremos que este lado S es igual a este lado CD, por ser isósceles. Muy bien, ahora sí, podemos plantear la siguiente ecuación. Como hemos dicho que los lados opuestos de un romboide miden igual, quiere decir que el lado AD, que mide A más 21, tendrá que ser igual al lado BC, a su opuesto paralelo, que mide 2A más 2A, 4A. Muy bien. Realizando transposición de términos, este A, que está con signo positivo, en el primer miembro pasará a restar al segundo miembro. Entonces me queda que 21 es igual 4A menos A, 3A. Muy bien. Entonces, fácilmente diremos que el valor de A es igual, este 3 que está multiplicando en el segundo miembro pasará a dividir al primer miembro. Para despejar la variable A sería 21 entre 3 y eso me da 7. El valor de A.
pero eso no me han pedido. A mí me han pedido hallar el segmento BC. Y el segmento ABC, la medida del segmento BC es igual a 2A más 2A. Eso es igual a 4A. Entonces, la medida de dicho segmento BC sería 4 por 7, 28. Y esa sería la respuesta. Y es así de fácil. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 3. Y este nos dice, calcule la mediana del trapecio ABCD. Si el lado BC mide 9 metros y el lado AD mide 16 metros. Entonces, jóvenes, acá nos están hablando del siguiente trapecio, el ABCD. Como podemos observar, los lados paralelos son el lado BC y su opuesto, el lado AD. Y nosotros sabemos que dichos lados se conocen como base. BC sería la base menor y AD la base mayor. Entonces, aquí nos están dando de dato que BC mide 9 metros. Entonces colocamos que la base menor, BC, mide 9 metros y además el lado AB mide 16 metros. 16 metros. Muy bien. Además podemos observar que el ángulo del vértice B es 2 alfa y el ángulo del vértice D es alfa. Jóvenes, como hemos dicho, cuando tengamos un trapecio, lo recomendable es trazar una paralela a uno de los lados no paralelos. En este caso, vamos a trazar la paralela al lado AB. Y esa paralela tiene que pasar por el vértice C. Entonces, trazando esa paralela, diremos lo siguiente. Trazando la paralela, de tal manera, vamos a llamar este punto E, de tal manera que el cuadrilátero ABCE sea un paralelogramo. Entonces diremos que el cuadrilátero ABCE, ABCE es paralelogramo. Muy bien. Luego, ¿qué conseguimos con esto? Conseguimos lo siguiente, que los lados opuestos de dicho paralelogramo miden igual y son paralelos. AB es igual a CE, mide igual, entonces CE medirá 16 metros y además estos lados son paralelos. De igual manera, los otros dos lados opuestos, BC será paralelo a AE. Entonces, dichos segmentos medirán iguales. Entonces, si BC mide 9 metros, AE también medirá 9 metros. Muy bien. A ver, aquí podríamos decir lo siguiente. Jóvenes, nosotros sabemos que los ángulos opuestos de un paralelogramo miden igual. Si este ángulo del vértice B mide 2 alfa, este ángulo del vértice E del paralelogramo también medirá 2 alfa. Entonces, aquí en el triángulo CDE, 2 alfa sería el ángulo exterior de dicho triángulo. Entonces, este ángulo exterior, por propiedad, es igual a la suma de los dos ángulos interiores opuestos. Quiere decir que, sumando el ángulo de vértice D, que vale alfa, más este ángulo de este vértice del triángulo, me tiene que dar 2 alfa. Como ya tengo alfa, entonces este ángulo será alfa. Para que sumados alfa más alfa me dé el exterior 2 alfa. Y como podemos observar, hemos conseguido un triángulo isósceles. El triángulo isósceles CED. Y nosotros sabemos por propiedad de triángulos isósceles que a ángulos iguales se oponen lados iguales. Si a este ángulo alfa se le opone este lado que mide 16 metros, a este ángulo alfa se le opone este otro lado que también tendría que medir 16 metros. Muy bien. Aquí nos están pidiendo hallar la mediana del trapecio ABCD. Y nosotros sabemos que la mediana de dicho trapecio es
la unión de los puntos medios de sus lados no paralelos. Entonces, es la unión de los puntos medios de los lados no paralelos, jóvenes. Entonces, si este es punto medio, lo vamos a llamar M del lado AB, y el otro punto medio del otro lado no paralelo, que es N, sería el de acá. Entonces, estos dos segmentos serán iguales por ser punto medio. Entonces, nosotros sabemos que la mediana del trapecio, la mediana MN, se calcula de la siguiente manera, como la semisuma de sus bases. Eso significa la suma de la base menor, que vale 9 metros, más la base mayor, que vale 9 más 16, 25 metros. Y todo entre 2. Muy bien. Entonces, la mediana del trapecio, la mediana MN, será igual 9 más 25, eso me da 34. Y 34 entre 2, eso me da 17 metros. Y esa sería la respuesta. Y es así de fácil. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 4. Y este nos dice, calcule el ángulo alfa en el cuadrado ABCD si la medida del ángulo BCE es 25 grados. Entonces, me están pidiendo hallar este ángulo alfa sabiendo que ABCD es un cuadrado. Entonces, se supone que el ángulo de los vértices del cuadrado es un ángulo recto. Miden 90 grados. Muy bien. Además, nos están diciendo de dato que la medida del ángulo BCE es 25 grados. BCE es 25 grados. Entonces, este angulito mide 25 grados. Entonces, aquí podríamos decir lo siguiente. Como BD es diagonal del cuadrado, por propiedad se cumple que dicha diagonal también es bisectriz de los vértices de dicho cuadrado. Eso significa que al ser bisectriz del vértice B, entonces acá el ángulo queda dividido en 45 grados, 45 grados, por ser bisectriz. Muy bien. Además, nosotros sabemos lo siguiente. Por propiedad, que si nosotros, desde un punto P perteneciente a la diagonal del cuadrado hacia los vértices opuestos del cuadrado, en este caso el segmento PC y el segmento PA, dichos segmentos son iguales. Entonces diremos que este segmento mide igual que este segmento. Además, diremos lo siguiente, que la recta que pasa por la diagonal BD es un eje de simetría del cuadrado. Entonces, todo lo que está hacia la derecha se refleja hacia la izquierda. Eso significa que si el ángulo BCP mide 25 grados, el ángulo BAP también medirá 25 grados. Muy bien. Además sabemos lo siguiente, que aquí en el vértice C el ángulo es 90 grados. Como ya tenemos 25 grados, entonces este ángulo es lo que le falta 25 grados para hacer 90 grados. Su complementario, que sería, en este caso, 65 grados. Muy bien. Entonces, jóvenes, además podemos decir lo siguiente. En el triángulo BAP, que el ángulo exterior al vértice P es igual a la suma de los interiores opuestos. Eso significa que este ángulo es igual a la suma de 45 más 25. Y eso me da 70 grados. Muy bien. Entonces, jóvenes, como hemos dicho que por BD pasa una recta de simetría o un eje de simetría,
Entonces diremos que si este ángulo BPD mide 70 grados, el ángulo CPD también medirá 70 grados. Muy bien, colocamos 70 grados. Ahora sí, si observamos, alfa y estos dos ángulos de 70 grados forman un ángulo llano. Entonces, planteando la ecuación, diremos que alfa más 70 grados más 70 grados, eso me da 180 grados por formar ángulos llanos. Entonces, reduciendo la ecuación, diremos lo siguiente. Alfa más 70, eso me da 140 grados. Y eso es igual a 180 grados. Muy bien. Entonces, despejando alfa, el 140 que está sumando en el primer miembro pasará a restar al segundo miembro. Y 180 grados menos 140 grados, eso me da 40 grados, el valor de alfa. Y esa sería la respuesta. Y es así de fácil. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 5. Y él nos dice, del trapecio rectángulo ABCD, calcule la relación entre los segmentos B y AE. Si el segmento C y el segmento D son bisectrices. Entonces, como podemos observar, jóvenes, aquí nos están dando el siguiente trapecio rectángulo. A, B, C, D, rectos en los vértices A y D, cuyos lados opuestos paralelos serían BC, que es la base menor, y AD, que sería la base mayor. Además, nos están diciendo de dato que el segmento CE y el segmento DE son bisectrices. Eso significa que si este ángulo lo llamamos alfa, este otro ángulo también será alfa, ya que el segmento CE es bisectriz del vértice C, y también nos dicen que DE es bisectriz, entonces sería bisectriz del vértice D. Entonces, si nosotros decimos que este ángulo mide beta, este otro ángulo también medirá beta. Muy bien. Nosotros sabemos que la base BC y la base mayor AD son paralelas. Entonces, aplicando la propiedad de dos paralelas con una secante, nosotros diremos lo siguiente. Si nosotros prolongamos el lado BC, entonces diremos que el ángulo formado en este lado por alternos internos sería 2 beta, porque tenemos dos paralelas con una secante. Ángulo alternos internos, si este ángulo vale 2 beta, este ángulo también valdría 2 betas. Entonces podemos observar que este ángulo alfa más 2 beta forman un ángulo llano. Entonces, planteando la ecuación, diremos que alfa más alfa sería 2 alfa más 2 beta. Esto es igual a 180 grados. Forma un ángulo llano. Muy bien. Sacándole mitad a todos los términos de la ecuación, diremos mitad de 2 alfa, eso me da alfa, más mitad de 2 beta, eso me da beta. Y esto es igual a mitad de 180, eso me da 90 grados. Entonces obtenemos que alfa más beta igual a 90 grados. Es decir, que alfa y beta son complementarios. Entonces en el triángulo CED, si alfa más beta mide 90 grados, y nosotros sabemos que por la propiedad fundamental de los triángulos, la suma de ángulos interiores es 180, entonces este ángulo
El vértice E del triángulo CED será ángulo recto. Medirá 90 grados, ya que alfa más beta mide 90 grados. Más este 90 me da los 180 grados. Muy bien, jóvenes. El paso siguiente será trazar un segmento paralelo a partir del punto A las bases BC y a la base AD. Entonces, si nosotros trazamos una paralela, vamos a llamar EM, punto M, va a ocurrir lo siguiente. Al ser paralela a las bases menor y mayor, se cumple lo siguiente. Tenemos dos rectas paralelas con una secante. Entonces se cumple lo siguiente. Por alternos internos, si este ángulo vale beta, este ángulo también valdrá beta. De igual manera, teniendo los segmentos paralelos BC con EM y una secante que sería S, por alternos internos, si este ángulo vale alfa, este ángulo también valdría alfa. Y como podemos observar, se han formado los siguientes triángulos isósceles. El triángulo isósceles CME, donde diremos lo siguiente. Si a CM se le opone el ángulo alfa, y diremos que CM es como una bolita, entonces al otro ángulo alfa se le opone el otro lado, EM, que también valdrá bolita, ya que a ángulos iguales se oponen lados iguales. De igual manera, el triángulo EMD es un triángulo isósceles. Entonces aplicamos la misma propiedad, que a ángulos iguales se le opone lados iguales. Entonces, como es triángulo isósceles, a este ángulo beta se le opone este lado, que es bolita. Entonces, al otro lado, que se le opone al otro ángulo beta, que es MD, también se le pondrá un lado que mide bolita. Es decir, miden lo mismo. Entonces, como podemos observar, jóvenes, M es el punto medio de CD. Entonces, el segmento EM que acabamos de trazar sería la mediana del trapecio ABCD. Eso significa que al ser mediana, por ser paralela a las bases, el lado BE será igual al lado EA. Eso quiere decir, si el lado B mide A, el lado EA también medirá. Ahora sí, a nosotros nos están pidiendo la relación de los lados BE entre AE. Entonces, diremos que la relación de lados BE o de segmento BE con respecto al segmento AE es igual, el segmento BE mide como A y el segmento AE también mide como A, ya que E es punto medio de BA. Entonces esa relación será igual, el la de arriba con el la de abajo se cancela y eso me da la unidad. Y esa sería la respuesta. Y es así de fácil. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 6. Y este nos dice, calcule la base media del trapecio ABCD si el lado AB es igual al lado AE igual a 4 centímetros. Entonces, jóvenes, vamos a trasladar datos a la gráfica. Nos están diciendo que AB, este segmento mide 4 centímetros. El segmento AE también mide 4 centímetros. Y nos están pidiendo hallar la base media del trapecio ABCD. Entonces, como podemos observar, jóvenes, aquí tenemos un triángulo rectángulo notable, el triángulo rectángulo AED de 37 grados y este ángulo sería
53 grados. Nosotros sabemos que la medida de los lados de este triángulo rectángulo notable de 37 y 53 grados siguen una progresión aritmética, van aumentando de uno en uno. Se dice que a 53 grados se lo pone 4, a 37 grados se lo pone el cateto que vale como 3 y la hipotenusa D mide como 5. Muy bien. El siguiente paso, jóvenes, sería prolongar el lado AB y el lado CD. Si nosotros prolongamos esos lados, ocurre lo siguiente. Entonces, prolongando el lado AB y prolongamos el lado CD, ocurre lo siguiente. Vamos a decir que se intersectan en el punto F. Entonces diremos que aquí también se ha formado otro triángulo rectángulo notable, el triángulo rectángulo notable AEF, que también sería de 37 grados y aquí sería 53 grados. Muy bien. Entonces, sus lados están en una progresión aritmética, aumentando de uno en uno. Hemos dicho que a 53 grados se le pone el cateto que mide como 4, a 37 grados se le pone el cateto que mide como 3, entonces todo esto mide como 3. Y la hipotenusa AF mide como 5, entonces todo esto mide como 5. Pero nosotros sabemos que AB mide 4, entonces BF medirá como 1, ya que su suma me tiene que dar 5. Muy bien. Además, nosotros sabemos que hacer un trapecio, la base menor BC con la base mayor AD son paralelas. Entonces, al ser paralelas, con esta secante CD, nosotros podríamos decir lo siguiente, que si este ángulo vale 53 grados, este ángulo por ángulos correspondientes también tendrá que medir 53 grados. Muy bien. Y como podemos observar, el triángulo FBC es un triángulo isósceles que tiene dos ángulos iguales. Y la propiedad en un triángulo isósceles es que a ángulos iguales se oponen lados iguales. Si a este es 53 grados, se le opone el lado BF que mide como 1. A este otro 53 grados se le opone el otro lado que también tendrá que medir igual a 1. Entonces, por ser isósceles, ya que estos dos lados son iguales. Muy bien. Ahora sí, como a mí me están pidiendo calcular la base media del trapecio ABCD, nosotros sabemos lo siguiente. Ya no es necesario dibujar la base media. Diremos que la base media se calcula de la siguiente manera. Es la semisuma de las bases. Es la base menor que mide 1 más la base mayor que mide 5 y todo sobre 2. Muy bien. Entonces diremos que la base media será igual, sumando el numerador 1 más 5, eso me da 6, y 6 entre 2, eso me da 3. Y esa sería la respuesta. Y es así de fácil. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 7. Y este nos dice, en un cuadrado ABCD se construye internamente el triángulo APD equilátero y nos piden calcule el ángulo entre los segmentos AP y BD. Jóvenes, esta pregunta fue tomada en el examen de admisión de la Pontificia Universidad Católica del Perú el año 2018-2. Entonces, el primer paso sería realizar el gráfico. Entonces, realizando el gráfico, aquí nos están hablando de un cuadrado, el cuadrado ABCD.
Entonces, dibujando el cuadrado ABCD, vamos a decir lo siguiente. Acá tenemos el cuadrado A, B, C y D. Y me dice que de este cuadrado, nosotros sabemos que sus cuatro ángulos son ángulos rectos. Y además sabemos que sus cuatro lados del cuadrado son iguales. Es un polígono regular, ya que es equilátero y equiángulo. Entonces, nos están diciendo que internamente se construye el triángulo equilátero APD. Entonces, el triángulo equilátero APD estará formado de esta manera. Entonces, un triángulo interno APD. Muy bien, el punto P estará acá. Jóvenes, el triángulo equilátero también es un polígono regular, ya que es equilátero y equiángulo. Entonces, si es equilátero, se supone que si este lado del triángulo equilátero AD es bolita, este otro lado AP también será bolita, y este otro lado PD también será bolita. Y será equiángulo, eso significa que todos sus ángulos son iguales, entonces son iguales a 60 grados. Entonces, acá será 60 grados, ya que la suma de ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. Este será 60 grados y este ángulo será igual también a 60 grados. Muy bien. Y nos están pidiendo calcular el ángulo entre los segmentos AP y BD. Entonces, el segmento AP es este y el segmento BD es el de acá. El BD es la diagonal del cuadrado. Esta diagonal, nos está pidiendo el ángulo de acá. Este ángulo, que lo vamos a llamar ángulo alfa. Muy bien. Entonces, jóvenes, acá nos podemos dar cuenta de lo siguiente, que el triángulo rectángulo BAD es un triángulo rectángulo isósceles, ya que tiene sus catetos iguales. Eso sucede en el triángulo rectángulo de 45 por 45. Eso significa que este ángulo que estamos acá mide 45 grados y el ángulo agudo que mide 45 grados, ya que es un triángulo rectángulo isósceles. Muy bien. Ahora sí, vamos a llamar a este punto el punto E. Entonces, se cumple en el triángulo AED la propiedad fundamental de los triángulos, que la suma de ángulos interiores es igual a 180 grados. Entonces diremos que 60 grados más alfa más 45 grados, eso me da 180 grados. Muy bien. Reduciendo la ecuación, términos semejantes, sumando términos numéricos, diremos lo siguiente. 60 grados más 45 grados, eso me da 105 grados, más alfa, eso es igual a 180 grados. Muy bien. Realizando la transposición de términos, el ángulo alfa será igual, este 105 grados, que está con signo positivo, en el primer miembro pasará a restar al segundo miembro. Y 180 grados menos 105 grados, eso me da 75 grados. Y esa sería la respuesta. Y es así de fácil. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 8. Y este nos dice, en un rectángulo ABCD se traza la bisectriz AM. M en el lado BC
y nos piden que calcule la mediana del trapecio AMCD si BC mide 8 centímetros y AB mide 6 centímetros. Jóvenes, esta pregunta vino en el examen de admisión a la Universidad de Lima el año 2017-1. Entonces, jóvenes, lo que vamos a hacer es graficar. Nos están hablando de un rectángulo ABCD. Entonces, graficando el rectángulo ABCD, diremos lo siguiente. Entonces, realizando esa gráfica, trazamos el rectángulo ABCD. Muy bien. Entonces, decimos, como es un rectángulo, sus vértices miden 90 grados, son ángulos rectos. Entonces diremos triángulo recto. Entonces diremos el rectángulo A, B, C y D. Muy bien. Me dice luego que se traza la bisectriz AM. Entonces, si nosotros trazamos la bisectriz AM, esa bisectriz es de vértice A. Entonces, trazando la bisectriz AM, colocamos aquí el punto M, porque dice que M está en el lado BC. Me piden calcular la mediana del trapecio AMCD. Entonces, además me dicen que el lado BC mide 8 centímetros. BC, jóvenes, es el lado superior. Jóvenes, como se trata de un rectángulo, nosotros sabemos que los lados opuestos de un rectángulo miden lo mismo, son paralelos y miden igual. Quiere decir que si BC mide 8 centímetros, AD también mide 8 centímetros. Entonces colocamos 8 centímetros. Y también nos está diciendo que AB mide 6 centímetros. Este lado AB mide 6 centímetros. De igual manera, el otro par de lados opuestos, AB y CD, son paralelos por este rectángulo, entonces miden lo mismo. Si este es 6 centímetros, acá también medirá 6 centímetros. Muy bien. Como el segmento AM es bisectriz, entonces el vértice A queda dividido en dos ángulos iguales. Como todo mide aumenta, entonces por ser bisectriz, esta parte medirá 45 grados y esta otra parte medirá 45 grados. Y como podemos observar, el triángulo rectángulo ABM es un triángulo rectángulo notable. Este triángulo rectángulo de 45 grados por 45 grados. Muy bien. Entonces, en este triángulo rectángulo se cumple que sus catetos miden igual, ya que a este ángulo de 45 grados se le opone el cateto de 6 centímetros, entonces a este ángulo de 45 grados se opondrá el otro cateto que también tiene que medir 6 centímetros. Muy bien. Entonces, hemos dicho que estos dos catetos son iguales por ser un triángulo rectángulo isósceles. Entonces, nosotros sabemos además que el lado BC mide 8 centímetros. Y nosotros sabemos que BM vale 6 centímetros. Entonces, MC medirá lo que le falta 6 centímetros para hacer 8 centímetros. Entonces, MC medirá 2 centímetros. Muy bien. Ahora sí, ya tenemos la base menor y la base mayor del trapecio AMCD. Nos están pidiendo ya la mediana de dicho trapecio. Entonces, nosotros sabemos que la mediana, o también conocido como la base media de dicho trapecio, se calcula de la siguiente manera. Es la semisuma de sus bases. Entonces es la suma de la base menor, que es 2 centímetros, más la base mayor, que mide 8 centímetros, y todo sobre 2. Entonces diremos que la mediana o la base media
de dicho trapecio será igual, sumando 2 más 8, eso me da 10. Y 10 entre 2, eso me da 5 centímetros. Y esa sería la respuesta. Y es así de fácil. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 9. Y este nos dice, calcule la mediana del trapecio ABCD si el segmento que une los puntos medios de AC y BD es 42 metros y la base mayor es el cuádruple de la base menor. Entonces, llevando los datos a la figura, aquí nos están diciendo lo siguiente, nos están diciendo que ABCD es un trapecio. Eso significa que BC es la base menor y AD la base mayor. Estos lados opuestos son paralelos. Me dice que el segmento que une los puntos medios de AC y BD, entonces trazando AC y BD, entonces diremos lo siguiente. Primero trazamos AC y luego trazamos BD, las cuales serían las diagonales del trapecio. Y nos dicen que los puntos medios de AC y BD, o el segmento que une los puntos medios de AC y BD es 42 metros. Entonces, el punto medio de AC y el punto medio de BD, al unirse, nos dan el segmento PQ. Y dicen que es el segmento PQ que une los puntos medios de las diagonales es igual a 42 metros. Muy bien. Nosotros sabemos por fórmula que el segmento que une los puntos medios de las diagonales de un trapecio es el siguiente. Para eso tendremos que tener las medidas de la base menor y la base mayor. Y de datos nos están diciendo que la base mayor es el cuádruple de la base menor. Si decimos que la base menor mide como A, entonces la base mayor mide como 4A. Es el cuádruple. Entonces, ahora sí, entonces nosotros sabemos por fórmula que el segmento PQ que une los puntos medios de las diagonales del trapecio es igual a la semidiferencia de sus bases. Eso significa la base mayor, 4A, menos la base menor, que es A, dividido entre 2. Muy bien. El 2 que está dividiendo en el primer miembro, por transposición del término, pasará a multiplicar al primer miembro. 42 por 2, eso me da 84. Realizando la simplificación de términos semejantes, 4A menos A, eso me da 3A. Entonces, aquí obtenemos que el valor de A es igual, el 3 que está multiplicando en el segundo miembro pasará a dividir al primer miembro. 84 entre 3, eso me da el valor de A de 28 metros. Muy bien. Y a nosotros nos están pidiendo hallar la mediana del trapecio. Jóvenes, la mediana es lo mismo que la base media. Entonces, la base media o mediana del trapecio, entonces ponemos base media, se calcula como la semisuma de sus bases. Entonces sería base menor más base mayor, sería A más 4A entre 2. Entonces, 4A más A, eso me da 5A, pero el valor de A vale 28.
Entonces 5 por 28, todo dividido sobre 2. Realizando las simplificaciones del caso, mitad de 2, 1 y mitad de 28, 14. Entonces la base media o la mediana del trapecio es igual a 5 por 14 y eso me da 70 metros. Y esa sería la respuesta. Y es así de fácil. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 10. Y este nos dice, del gráfico, calcule alfa si el lado AB es igual al lado BE. Nos están diciendo que este lado AB, o este segmento AB, es igual al segmento BE. Le ponemos bolita, ambos por ser iguales. Y además nos dicen que el segmento CE es igual al segmento DE. Quiere decir que estos dos segmentos son iguales, miden lo mismo. Muy bien, y nos está pidiendo que calculemos el ángulo alfa. A ver, jóvenes, nosotros sabemos de una propiedad de un trapecio rectángulo, ya que este es un trapecio rectángulo con vértices rectos A y B y cuyos lados BC y AD son las bases paralelas. Nos dice si nosotros cogemos el punto medio de uno de los lados no paralelos, en este caso del lado CD, y de ahí trazamos segmentos a los vértices rectos, esos segmentos, tanto BE como EA, son iguales. Entonces acá sería bolita. Jóvenes, eso se muestra de la siguiente manera. Si nosotros trazamos un segmento paralelo a las bases a partir del punto E, vamos a trazar la siguiente paralela. Entonces, la paralela EF, vamos a borrar esta bolita. Si nosotros trazamos esa paralela EF a la base menor y a la base mayor, por paralelas, este segmento EF será perpendicular al lado AB. Entonces, este es un ángulo recto. Y además, jóvenes, como FE es paralela a las bases y está en el punto medio de CD, entonces el punto F caerá en el punto medio del lado AB. Eso significa que este lado BF es igual a este lado FA. Entonces, que este segmento EF del triángulo BEA es un van. Entonces diremos que este segmento FE del triángulo ABE sería altura, sería mediana y también sería bisectriz. Muy bien, entonces, jóvenes, ya se demostró que este lado BE es igual a este lado EA. Entonces, también nos dijeron que AB es igual a BE. Entonces, quiere decir que el triángulo ABE es un triángulo equilátero, cuyos lados son iguales. Entonces, se cumple que los ángulos interiores de dicho triángulo equilátero miden igual a 60 grados. Eso significa que este ángulo es 60 grados, este ángulo es 60 grados y este ángulo será 60 grados. Entonces, aquí, en el vértice B, se cumple que la suma de 60 grados más alfa me da 90. Entonces, planteando la ecuación, 60 grados más alfa es igual a 90 grados. Entonces, de acá podemos obtener que la medida del ángulo alfa será igual. Este 60 grados está con signo positivo en el primer miembro. Por transposición de términos pasará a restar al segundo miembro. Y 90 grados menos 60 grados, eso me da 30 grados. Y esa sería la respuesta. Y es así de fácil.